Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a este segundo trabajo práctico. Quien les habla es Santiago Redondo, profesor, doctor en psicología. Yo es la primera vez que tengo contacto con ustedes, así que por eso me presento. Pero vamos a estar en esta experiencia junto con el profesor Roque Ferrer. Roque está en línea. Buenas, ¿cómo les va? Bueno, a él ya lo conocieron en el primer trabajo práctico. La idea de este trabajo práctico, conocido como el famoso trabajo práctico del cerebro de la vaca, era tener una experiencia más vivencial de la manipulación de nuestro cerebro, poder de alguna manera adquirir esta noción de tridimensionalidad que estudiada en los libros es un poco más difícil dado que tenemos fotos del cerebro, distintos tipos de fotos, fotos coronales, sagitales, horizontales, pero nuestro cerebro tiene una estructura tridimensional, ¿no? Como cualquier materia. Y por lo tanto se hace difícil conocer algunas estructuras o dimensionarlas en esa tridimensionalidad. Y el cerebro de la vaca nos permitía esta experiencia. Pero, dado nuestro contexto actual de pandemia generalizada mundial, de la cuarentena dispuesta por el gobierno, hemos tenido que adaptar esa experiencia y no se nos ocurrió mejor idea que hacerla a través de la exploración de un software que nos muestre el cerebro en esto, si bien es una imagen, un video, en una posibilidad de atravesarlo tridimensionalmente. Sí, es Entonces, importante, perdón. perdón Santi, te interrumpo, es importante que también les mencionemos a los chicos que, bueno, como toda herramienta no tiene todas las funciones que uno quisiera, así que vamos a usar dos software, no solamente uno, y que ambos software van a estar disponibles en Internet de descarga gratuita para que los chicos también puedan explorar todo el cerebro desde distintos puntos de vista, desde distintos cortes, y uno en una versión más realista, vamos a decir así, y otro en una versión más esquematizada, que permite colorear diferentes zonas del cerebro e ir haciendo distintas exploraciones para poder llevarse una mejor idea de lo que implica el cerebro tridimensionalmente. Perfecto, sí. Eh, es exactamente lo que dice Roque. Ninguno de los dos software alcanza en sus dimensiones para poder hacer lo que uno quiere hacer. La experiencia del cerebro de la vaca, que siempre la recomendamos a todos atravesar, no sé si la vamos a poder hacer este año, pero desde ya quedan invitados a todos los interesados, si el año que viene cambian las condiciones y volvemos a la presencialidad, poder atravesar la experiencia no tenemos problema, es una experiencia muy linda. Bueno, dicho esto, y tomando la introducción que el profesor Ferrer acaba de dar, vamos a comenzar la exploración de nuestro cerebro por medio del software 3D Brain. En las dos categorías que el profesor Ferrer dijo recién, este software permite un acceso más fidedigno a nuestro cerebro. ¿Sí? Recordame, Roque, cómo era Anatomy Learning. Claro, el segundo se llama Anatomy Learning, que básicamente es una página web con un motor visual de distintas partes de la anatomía del cuerpo humano, no solamente del sistema nervioso central, así que si tienen ganas también en algún momento de explorar por ahí vistas más completas del cuerpo o de la ubicación del sistema nervioso dentro del cuerpo per se, también pueden utilizarlo. Anatomy Learning, la verdad que es un excelente recurso y lo más importante es que es gratuito y bastante intuitivo. Así que hay que aprovecharlo. Y es lo que Bien, vamos a intentar hacer hoy. bien, bien. Vamos a pasar por los dos programas. Vamos a comenzar por este que también es gratuito. eh, y luego vamos a hacer una exploración con el Anatomy Learning. Bueno, dicha esta presentación, vamos a comenzar esta exploración. Y la vamos a comenzar viéndolo al cerebro desde afuera. ¿Sí? Vamos a comenzar tomando las distintas vistas que tiene el cerebro. Estamos viendo acá los dos hemisferios. Fíjense que con este software uno puede manipularlo, llevarlo, ponerlo de lado, ponerlo mirando hacia arriba. También estamos aprendiendo, así que un poco que la exploración dinámica va a ser también junto con ustedes. ¿Sí? Y bueno, lo primero que vemos cuando vemos a nuestro cerebro, nuestro querido y hermoso cerebro, es una masa toda arrugada, toda llena de segmentos que entran y que salen y que esos ingresos
eh, que vemos en la corteza cerebral nos dan la impresión de que tiene muchos surcos, muchas fisuras o cisuras que lo atraviesan a todo el cerebro. Sabemos, ya a esta altura, ustedes también deben saberlo, que todas estas no tienen la misma importancia o no las tomamos de la misma manera a todas las cisuras. ¿Por qué? Porque hay algunas que son un poco más relevantes. Vamos, disculpen que esté dando vuelta el cerebro, tengo algunos problemas técnicos para ponerlo en la visión que yo quiero, que es comenzar con una vista superior del cerebro, ¿sí? Por como lo incliné y porque aquí apenas atrás veo al cerebelo, ¿sí? Yo sé que este cerebro está mirando hacia arriba, hacia este sector. Todo lo que veo está atravesado por una gran cisura que es la cisura longitudinal, porque lo atraviesa a lo largo al cerebro, o al estar ubicada entre los dos hemisferios es llamada también la cisura interhemisférica. Quizás es la cisura más grande que tiene nuestro cerebro. Santi, perdona que te interrumpa un segundito. Sí creo que es importante para tener una continuidad con el práctico anterior que les recalquemos a los chicos y a las chicas que lo que vos estás mostrando en este momento, de hecho, desde esta vista superior que vos estás mostrando el cerebro. Pero que todas las estructuras que son complementarias, digamos, en lo que estamos viendo en la imagen, lo veíamos recién. No sé, Santi, disculpa que te lo interrumpa así, pero ¿podrías mostrarle una vista lateral a los chicos ahora? Yo sé que estamos en la superior. ¿Podríamos tener Sí, una vista lateral? sí, por supuesto. Bien, En una entonces vista en esa lateral. vista lateral, chicos, estamos viendo no solamente el cerebro, sino que estamos viendo el resto de las estructuras encefálicas. Y es muy importante que a la hora de agarrar los libros tengan bien presente esta diferencia. Cuando hablamos de cerebro, estamos hablando de los hemisferios cerebrales y la corteza cerebral que recubre esos hemisferios. Y cuando nosotros estemos hablando de estructuras que son inferiores, ¿sí?, que están ubicadas por debajo de los hemisferios cerebrales, estamos ya hablando de estructuras encefálicas. Así que es importante esa distinción entre encéfalo y cerebro, ¿sí? Si estamos hablando de los hemisferios, hablamos de cerebro. Si estamos hablando del resto de las estructuras, por ejemplo, ahí se ve bien grandote, abajo hacia la derecha, el cerebelo, eso es una estructura encefálica. No es cerebral, pero es encefálica. Bien, bien. Esta aclaración viene a colación. He tenido algunas consultas en mi sala, en mi foro. Y es verdad que a veces lo que sucede es que en la jerga cotidiana se tomen como sinónimos. Pero la aclaración, el lenguaje que utilizamos eh, eh, específico es este que acaba de mencionar Roque, que el encéfalo y las estructuras encefálicas incluyen a todas las estructuras que están dentro de la cavidad craneal y que también incluyen a estas estructuras diencefálicas más inferiores que uno las puede ver en una vista inferior. ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos a volver a la vista superior de nuestro encéfalo para ver que si nosotros prestamos atención al espacio que está en esta cisura interhemisférica o longitudinal, vamos a ver una estructura que está uniendo a los dos hemisferios. Esa estructura, si nosotros la cortáramos por la tinción, por el color, veríamos una sustancia blanca. Eso es lo que nosotros estamos viendo, el cuerpo calloso, que son los haces de fibras que de un hemisferio pasan hacia el otro hemisferio, dándole una conectividad interhemisférica a todo lo que sucede en la corteza de ambos hemisferios, ¿sí? Ya vamos a ahondar un poquito más en el cuerpo calloso cuando empecemos a desglosar un poco más las estructuras más internas. Vamos a meternos en una vista lateral, que recién también la exploramos un poquito. No solo vemos estas estructuras encefálicas, sino que quiero concentrarme un poquito en el hemisferio. En este caso estamos viendo el hemisferio izquierdo, ya que el cerebro está mirando para este lado. Está la región rostral y esta es la región caudal. Y hablando un poco de estas circunvoluciones y cisuras, sabemos que hay dos cisuras a nivel esquemático que nos dividen o nos ayudan a dividir al cerebro en lóbulos que tienen una especificidad en cuanto a la
al funcionamiento, es decir, a la fisiología, lo que hacen las estructuras pertenecientes a cada lóbulo. ¿Sí? Entonces, la primera cisura que vamos a identificar, me voy a venir a esta herramienta de anotación para que no me empiecen a salir todos los nombrecitos en cada estructura que atravieso, es la cisura lateral, ¿sí? Que comienza en esta región del cerebro, se dirige caudalmente hacia atrás y termina con esta prolongación, ¿sí? Haciendo una pequeña especie de giro hacia la región más dorsal del cerebro. Esta cisura lateral me divide antero superior al lóbulo frontal e ínfero posterior al lóbulo temporal. Esquemáticamente siempre le hacemos una raya acá la podemos ver en esta imagen. Este software es bastante fidedigna la imagen a la cisura real, ¿sí? Que tenemos nosotros. Ahora la Santi, sí. perdona que te interrumpa. ¿Podrías ir ahí al selector donde dice The Brain arriba a la izquierda y pedirle que te marque directamente el lóbulo temporal para que los chicos vean cómo queda delimitado el lóbulo temporal inferiormente? Ese es el frontal. Perdón. No hay problema. Inferiormente a la cisura lateral. ¿Sí? Ahí recién el profe Santiago, claro, ese lóbulo es el que queda delimitado por debajo de la cisura lateral y se llama lóbulo temporal. Y que no olvidemos, Santi, también que esto es una cosa que yo le aclaré en el práctico a los chicos, que muchas veces en neuroanatomía las estructuras, las cisuras o distintos componentes, digamos, del sistema nervioso a veces reciben más de un nombre. La cisura lateral, que es esa que deja por debajo al lóbulo temporal que está pintado de rojo, también se puede encontrar en la literatura como cisura de Silvio, muchas veces, ¿sí? O sea que cisura lateral y cisura de Silvio significan lo mismo, que es básicamente una porción del cerebro que está separada del resto, exacto, por esa misma cisura lateral o de Silvio, gracias Santi, que está separada del resto y da lugar a un lóbulo que tiene funciones específicas vinculadas, como ya vamos a ver un poquito más adelante, al procesamiento sonoro, al procesamiento auditivo. Bien. Yo me había ido al frontal, pero claro, para el frontal nos hace falta también delimitar la otra gran cisura que destaca en nuestro cerebro. Voy a borrar para que no confunda el lóbulo temporal. Me voy a ir de nuevo a una vista lateral de los hemisferios. Seguimos el mismo hemisferio. Y si bien en el cerebro de la vaca por ahí nos cuesta un poco más encontrar esta cisura, en el ser humano, sabiendo primero que tenemos un lóbulo frontal bien grande, que ya también lo vamos a marcar, y sabemos de conocimiento del libro que la cisura central tiene dos circunvoluciones muy parecidas, una precentral, o como también dice Roque, tiene otro nombre que es sinónimo, que es la cisura de Rolando. Entonces, la circunvolución que se encuentra anterior a la cisura central o rolándica, llamada circunvolución precentral, algunos libros la llaman prerolándica, que sería esta que está acá, es muy parecida a la que está postcentral o postrolándica. Sabemos que esta es la corteza motora primaria y esta es la corteza sensitiva primaria. Por lo tanto, al poder descubrir esas dos circunvoluciones, sabemos que esta cisura que pasa por el medio, dividiéndolas, es la cisura central o de Rolando. ¿Sí? Voy a inclinar ahora un poquito y ahora sí me voy a tomar el atrevimiento de marcar el lóbulo frontal, en donde ya me queda delimitada lo que venimos viendo mediante las dos cisuras, tanto la cisura lateral o de Silvio, como la cisura central o de Rolando. ¿Sí? Es muy importante, Santi, también ahí que los chicos puedan prestar atención a ese hecho, ¿no? Que a partir de la cisura hacia adelante, la cisura central o de Rolando, hacia adelante de esa cisura está básicamente todo lo que nosotros denominamos lóbulo prefrontal y por detrás de esa cisura está todo lo que nosotros vamos a denominar más adelante, ¿sí? Lóbulo parietal. Después vamos a ver otras partes. Pero lo importante es que noten cómo esa cisura ya está prácticamente dividiendo el cerebro
por lo menos al medio o más. Y esa delimitación que está haciendo esa cisura tiene un rol funcional impresionante, porque toda esa parte frontal del cerebro, todo el lóbulo frontal del cerebro, tiene básicamente que ver o está fisiológicamente destinado al control y la planificación de la conducta. Mientras que todo lo que está por detrás de esa cisura ya está abocado a funciones sensoriales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estemos pensando en lóbulo en lóbulo frontal, o en secciones frontales del cerebro, estamos hablando básicamente de conducta o planificación de la conducta, ¿sí? Como para que vayamos teniendo Sí, una idea. sí, sí, sí. En términos generales, entre estas dos cisuras, solemos decir en la clínica que nosotros acá entendemos el mundo, procesamos el mundo, creamos nuestro mundo y acá operamos nuestro mundo, ¿sí? Este es Correcto. una región operadora, ejecutiva, mientras que la parte posterior, el cerebro posterior es un cerebro para entender el mundo, ¿no? Para integrarlo, para crearlo, en términos generales, ¿no es cierto? Como dice Roque, después de esta cisura, es decir, post-central o post-rolándica, nos va a aparecer el lóbulo parietal, ¿sí? Y el lóbulo parietal, así como vimos también con el temporal, termina la parte más caudal de nuestro cerebro, la parte más posterior, nos va a quedar el lóbulo occipital, ¿sí? Que para poder identificarlo es un poco más difícil encontrar la cisura parieto-occipital en una vista lateral, ¿sí? Superior o incluso una vista posterior. Voy a tener que hacer una pequeña, inmiscuirme un poquito en una vista sagital, como si yo lo cortara al cerebro, ¿sí? Yo lo que hice acá fue eliminar uno de los hemisferios, que es este. De paso voy a aprovechar para mostrarles que este software permite, con esta función, que es la de aislamiento de estructuras, poder retirar todo lo que yo no quiero ver. Si yo hago así, voy retirando, solamente le pedí que me mostrara el hemisferio derecho y así yo me quedo solo con la estructura que quiero explorar. ¿Y para qué lo quiero hacer ahora? Porque justamente la división entre el lóbulo parietal y el occipital está dada por la cisura parieto-occipital, que es más fácil de identificar en una vista sagital, en donde veo la cara medial del hemisferio. Si yo ahora pusiera que me mostrara de nuevo el lóbulo occipital, rápidamente vería que se tiñe esa región justo donde nosotros estábamos viendo a la cisura parieto-occipital, ¿sí? Algo que es un poco más difícil de identificar desde las regiones más, de las otras vistas, más superiores y laterales. Bueno, voy a volver a poner las estructuras. Bueno, Santi, sí lo que estaría bueno es que pudiéramos ver de nuevo la cisura pareto-occipital, pero marcándola con el marcador, te voy a pedir si es posible que eso, retírame un hemisferio, cosa que quede el otro. Ahí está, perfecto, ahí tenemos una vista. Eso lo que estamos viendo ahora es un cerebro en un corte sagital. Estamos viendo la cara de adentro del hemisferio derecho, ¿sí? Lo estamos mirando desde su cara medial. Y nosotros ahí vamos a intentar ahora, Santi, si vos me podés poner el marcador, exactamente, para que los chicos vean el recorrido de la cisura parieto-occipital. Esa es la famosa cisura parieto-occipital que nos va a separar, como bien dice su nombre, en dos lóbulos ese hemisferio, que básicamente es el lóbulo occipital, que tiene una ubicación más posterior a vuestra derecha en la imagen, chicos y chicas, y el lóbulo parietal, que está ubicado más hacia la izquierda. Exacto. Santi, por última vez, por favor, entonces te pido que recorras la cisura parieto-occipital. Todo lo que está a la derecha de eso, chicos, es lóbulo occipital, y todo lo que está hacia adelante, igual izquierda, hacia adelante porque el cerebro está mirando hacia adelante, si lo ponemos así, visto hacia la izquierda, sería ya lóbulo parietal. Listo, Santi, gracias. Bueno, buenísimo, Roque. Vamos a volver a integrar todo nuestro cerebro.
Vamos a volver a traer todas las estructuras que saca. Ah, esta imagen, disculpen chicos, no me permite sacar la estructura porque me lo muestra entero. Estábamos viendo entonces una vista lateral, vimos una vista superior, ¿sí? Si me voy rápidamente, una vista que me muestra un poco menos, una vista posterior, voy a ver obviamente los lóbulos occipitales, regiones de los lóbulos parietales y a duras penas y con un poco de imaginación, regiones temporales. Claramente el frontal me va a quedar del otro lado, pero sí voy a ver estas estructuras encefálicas, el cerebelo a nivel posterior y regiones de la médula. Donde nos queremos poner a explorar un poquito con el profesor es en esta vista más que interesante, que es la vista inferior del cerebro, ¿sí? O ventral. O ventral, exactamente. Tenemos el cerebro mirando hacia aquí arriba, me doy cuenta porque tengo las estructuras del tronco en la región posterior del cerebro. Y vamos a irnos al anotador para que no nos pase lo que nos viene pasando siempre. La cisura lateral, que en la vista lateral, o la cisura de Silvio, que en la vista lateral nosotros veíamos que recorría por el centro de una región antero hasta posterior, antero inferior hasta una región posterior y más superior o más dorsal. Aquí miren cómo la vemos. Esto que se ve aquí es la cisura de Silvio lateral que me está dividiendo los lóbulos que acabamos de explicitar. Lóbulo temporal y los lóbulos frontales, visto de una vista inferior o ventral de nuestro encéfalo, ¿sí? Además de poder ver esas estructuras corticales, esta vista nos permite ver muchas estructuras que están ya sea en el tronco o estructuras que han nacido desde la vesícula diencefálica, e incluso, y en esto jugamos un poquito con el software, vemos, si me permitís Roque, voy a sacar el anotador porque acá sí el software me va mostrando con titulitos que me sirven los pares craneales, los que están más a la vista, los bulbos olfatorios, ¿sí? Luego acá tengo el quiasma óptico, que es donde se entrecruza parte de la información visual. Algunos de los pares craneales, el oculomotor. Acá tenemos el quinto, me estoy salteando el troclear que anda por ahí. Bueno, se ven los pares craneales, ¿sí? Se ven estructuras como el hipotálamo y no creo poder llegar a ver el tálamo porque justamente el hipotálamo es una estructura que está por debajo del tálamo. Ahí está, el tálamo. ¿Por qué esta vista a mí me permite ver incluso muchas regiones como, a ver si llego a agarrar acá, el hipocampo, muchas regiones subcorticales internas? Porque este software, tienen que tener en cuenta que no me está mostrando mucha sustancia blanca a los fines didácticos y prácticos de verle los núcleos, ¿sí? Pero muchos de esos huecos están atravesados por haces de axones y por lo tanto por sustancia blanca que ocupa esos lugares, ¿sí? No lo tenemos al cerebro tan vacío como sale en estos gráficos. Pero bueno, a nivel exploratorio es una linda toma para poderse ver algunas de las estructuras más inferiores y mediales del cerebro, ¿sí? Nosotros del Santi, tronco, perdón Roque. sí, te interrumpo un segundito, disculpa. Primero que no se asusten, cuando vean esto, todas esas estructuras ya las vamos a ir viendo para que no se pierdan, las estamos sencillamente mostrando desde esta vista, y lo que sí me gustaría, Santi, si vos ves viable ahí, que le pidas al software que te muestre desde abajo pintado de color, si vos le pedís al software que se vaya al lóbulo temporal directamente, para que los chicos puedan ver delimitado con colores la distribución de los lóbulos desde esta vista ventral. Exacto, ponelo desde abajo, ahí Bien. va. Ahí, Exacto. nosotros Sí. le habíamos pedido al software que nos sacara las estructuras. Yo las voy a volver Es, a poner para que la vean. Las traigo de nuevo, las traigo de nuevo. Y ahí como le pedí más que o me menos. muestre el lóbulo temporal, están transparentadas, están, Exacto. pero
Pero importante destacar, Santi, ahora estamos viendo pintados de rojo los lóbulos temporales en ambos hemisferios. Vamos a hacer una vista más lateral para que los chicos y las chicas puedan tener una continuidad de la cisura lateral. Eso, ahí está. Eso, ahí va la cisura lateral que va marcando, ¿sí? Y delimitando la parte inferior del cerebro, y eso continúa por debajo, ¿no? Cuando no se corta. Por ahí en el libro uno lo va a ver cortado, pero la ventaja de estas imágenes tridimensionales es que uno puede ver la continuidad de la cisura y ver cómo delimita el lóbulo y cómo el lóbulo sigue hacia las caras interiores o mediales, se llaman mediales porque está en el medio del lóbulo. Ahora, si nosotros pudiéramos, Santi, también desde la vista ventral, pedirle al software que nos marque el frontal para que veamos también cómo la cisura lateral que recién recorrimos también nos delimita el lóbulo frontal. Ahí está, exacto. Vamos a la vista ventral, por favor. Ahí está. Vengo de una lateral donde habíamos tomado la cisura central y la lateral para delimitar el lóbulo frontal. Y me voy metiendo en la vista ventral. Eso. Lo que antes teníamos pintado de rojo eran los lóbulos temporales. Ahora tenemos los lóbulos frontales. Y la delimitación que se usa para definir dónde está cada lóbulo es la misma, que es la presencia de esa cisura lateral. Perfecto. Santi, a todo esto, yo no sé si esto los chicos lo saben, si han ido leyendo, deberían saberlo, pero si no, se los aclaramos ahora. Los nombres que tienen los lóbulos cerebrales vienen por el hueso que está inmediatamente por encima, ¿sí? Recordemos que el cerebro está ubicado adentro de la fosa craneana, está cubierto por hueso para protegerlo, porque es una estructura sumamente importante, y los nombres de los lóbulos temporales tienen los mismos, la misma denominación que los huesos craneales que lo recubren, ¿sí? En el cráneo existe un hueso frontal, existe un hueso parietal, un hueso temporal, un hueso occipital, ¿sí? Es de ahí de donde vienen los nombres. Perfecto. Bueno, Santi, me vas a disculpar que yo te interrumpa ahora, pero creo que para que tengan quienes vean este video una visión más esquemática y les permita concentrar conceptualmente la información, yo te pediría que nos cambiemos de software. Exactamente. Ya, te leí la mente. Entendido todo. Vamos a un software que está en la página anatomylearning.com. Chicos, no se preocupen que esta información la van a tener descrita en el aula virtual, cómo se ingresa a cada página. No se preocupen, van a poder utilizar esto después en sus casas. Vamos, Santi, por favor, a la parte del sistema nervioso central, a esa misma. Y quiero que veamos una versión esquemática del cerebro, del encéfalo en realidad, pintado por colores, que nos permita ver los 4 lóbulos de los que estuvimos hablando recién en abstracto. Eso es un corte. Ahí está. Perfecto, Santi. Muchas gracias. Lo voy a girar para ver el hemisferio derecho, que creo que... Perfecto. Perfecto. Entonces, es muy importante acá que tengamos en cuenta lo siguiente. Acá hay el objetivo de mostrar esta imagen ahora es que nosotros podamos tener una visión en la cabeza nuestra esquemática de cómo está el cerebro dividido por lóbulos que están pintados de distintos colores acá. Esto no es la misma imagen que veíamos hace un rato en el otro software, sino que esto es esquemático. Acá claramente las circunvoluciones son mucho más groseras, prácticamente se ven solamente las mayores y es pura y exclusivamente los fines pedagógicos, ¿sí? Casi que si uno lo mira así, digamos, eso no parece un cerebro humano, parece un cerebro de un mamífero inferior, entre una rata y un mono, me animaría a decir, evolutivamente. Pero bien, entonces, como les decía recién, no se parece esto a un cerebro humano como el que veíamos recién, es esquemático, pero lo importante, Santi, por favor, colócame el cursor ahí en la cisura central. En la central, por favor. Eso. Esa que va recorriendo el profesor Redondo con el mouse, esa es la cisura central de Rolando, y fíjense cómo me divide a este hemisferio cerebral en dos. Uno que está pintado, una parte que está pintada de color amarillo y una que está pintada de color verde, ¿sí? Por favor, Santi, señálame exacto, la que está con verde, ¿sí? La parte anterior que estamos viendo, que está pintada de color amarillo, corresponde al lóbulo frontal, y la parte posterior, que está pintada de verde, corresponde al lóbulo parietal. Y es justamente la cisura central o de Rolando la que me define la distinción entre estos dos lóbulos. Es tan importante esta división que
no la podemos dejar pasar y es muy, muy crítico que la recuerden porque básicamente está dividiendo la parte del cerebro, como decíamos hace un rato, que planifica la conducta y la ejecuta, que es la corteza frontal, de la parte que sensa el mundo y sensa al propio cuerpo de la persona, que es la parte posterior, que incluye, por supuesto, el lóbulo parietal. Santi, otra cisura importante que tenemos en esta vista que recalcarle es el lateral o de Silvio, exactamente, esa es la cisura que recorre ahí el profe con el mouse, y es la que me va a dividir en una parte superior y otra inferior del cerebro. En la parte superior están los dos lóbulos que ya vimos, que son el frontal pintado de amarillo y el parietal pintado de verde, y en la inferior tenemos lo que se denomina lóbulo temporal, ¿sí? La cisura lateral hacia abajo me define el lóbulo temporal, que aquí lo tenemos pintado de violeta. El cuarto lóbulo, hasta aquí hemos visto tres, frontal en amarillo, parietal en verde y temporal en violeta. La cuarta porción lobular del cerebro que vamos a ver es lo que se denomina, gracias Santi, lóbulo occipital. ¿Sí? Estamos hablando, recuerden que cuando hablamos de lóbulos son porciones de los hemisferios cerebrales. Esa es la porción occipital o lóbulo occipital del cerebro. Entonces, si nosotros contamos, tenemos cuatro, ¿sí? Pintado de amarillo el frontal, pintado de verde el parietal, pintado de violeta el temporal y pintado de un azul grisáceo, ya me discutirán si es tónico o no, pero acá se ve así, el lóbulo occipital. Y nos falta un quinto lóbulo que no se ve cuando uno sencillamente está mirando el cerebro desde afuera en una vista lateral, que por favor, Santi, te voy a pedir que Vamos demos... a girarlo porque este modo esquemático nos Ahí va. permite extirpar una parte del cerebro. Correcto. Acá se ha hecho una pequeña, vamos a decir así, retracción, se ha cortado una porción del lóbulo frontal y una porción más pequeña del lóbulo parietal, lo que nos permite ver hacia adentro, se arma como un pequeño hueco, un arco de medio punto, y se ve una cosa medio roja ahí adentro, que no es otra cosa que un lóbulo que está escondido a la vista, es decir, el cerebro tiene cuatro lóbulos mayores que se ven desde afuera, que son los que vimos recién y que están viendo ustedes ahora de nuevo, y tiene un lóbulo menor que se llama ínsula, y te voy a pedir, Santi, ahora si vos podés hacerle clic Vamos a derecho. explorar, claro, de paso ven por ahí algunas de las funcionalidades de este software, ¿sí? Que nos vamos a poner en esta vista anterior. Estamos viendo de manera rostral al cerebro. Perfecto, exacto, pues Aquí, es como si estuviéramos viendo la cara de la persona. exactamente. Aquí voy a hacer clic, les voy describiendo qué es Gracias. lo que voy haciendo. Les voy a hacer clic derecho y me salen un par de opciones, dentro de las cuales yo voy a elegir cortar. Y cuando aprieto en cortar me dice cómo quiero cortar. Miren lo importante que es conocer los cortes horizontales, sagitales. Yo quiero un corte Coronal. coronal. Eso. Y ahora lo que vamos a hacer lentamente es, he hecho un corte coronal, pero en una región muy anterior, apenitas en la punta del cerebro. Yo me voy a ir desplazando como si fuese cortando hacia atrás. Y entonces voy a ir viendo cómo va avanzando todo, la estructura encefálica. Si bien esto es un poco esquemático, tienen que recordar siempre que este software, la contra que tiene es que es así, esquemático, no es del todo fidedigno las disposiciones de las estructuras. Pero fíjense cómo aparece aquí, voy a frenar ahí, a esa altura del corte, si yo giro el cerebro y lo pongo mirando de costado, miren, le saqué toda la parte anterior al cerebro. Pero En todavía realidad, estoy posicionado en el te lóbulo. quedó, Sí, disculpa. claro, perdón, Santi, te quedó un pedacito del lóbulo frontal, todavía no hemos llegado a la altura del corte, a la cisura central, ¿sí? Pero ya te permite ver claramente, si lo pudiéramos ver rostralmente, Santi, Vamos de nuevo. ahí está, muchas gracias. Ahí Ahí, te permite ver quieto, quieto, quieto. Ahí está. la continuidad del lóbulo frontal que habíamos dicho antes. Recuerden, chicos, está pintado de amarillo el lóbulo frontal, ¿sí? Y fíjense cómo está de alguna manera volcado hacia afuera, ¿sí? Y tapando
una porción cerebral que está pintada de rojo ahí, que es la ínsula, que es lo que estaba tratando el profe Redondo recién de mostrarme. ¿Sí? Fíjense que queda aislado como si fuese una isla, de allí su nombre de ínsula. Yo lo que les quería mostrar que lo vamos a hacer acá, en una vista que se ve la región frontal y la región de la vista lateral. La cisura lateral, que nosotros de afuera vemos como una línea, porque la corteza entra y luego vemos cuando sale, entonces vemos solo como una raya, lo que hace adentro, miren lo que hace adentro. Hace esta curvatura dando corteza cerebral, esta región insular, y luego volviendo a salir ya por la corteza, como dijo Roque, frontal. ¿Sí? Es decir, que el lóbulo temporal hay un momento que deja de ser temporal, pasa a ser la corteza insular de la ínsula, y esta luego se transforma en corteza frontal. ¿Sí? Bueno, Sí, perdona que te interrumpa ahí un segundito. Es importante que los chicos tampoco pierdan de vista este concepto que son precisamente las grandes cisuras, los grandes surcos, los que dividen el cerebro en lóbulos. Y si uno presta atención un poquito a esa imagen y ve el pedazo de buraco, el pedazo de hueco que arma esa cisura que nos está separando ahí la ínsula de los otros dos lóbulos que son contiguos, el temporal abajo y el frontal arriba, realmente es impresionante la cantidad de espacio que requiere esa cisura, ¿no? O sea, no es casual que le llamen al lóbulo de la ínsula un lóbulo propiamente dicho, porque realmente es muy profundo el surco que tiene y por lo general esas profundidades en las cisuras cerebrales demarcan realmente diferencias funcionales enormes. ¿Sí? Ese aspecto no Sí, solamente la estructura anatómica y que el segmento sea grande, sino que a nivel funcional estamos hablando de otras funciones diferentes, relacionadas, porque nuestro cerebro funciona integrando información, pero también específicas de la ínsula. Y de allí que también surja la necesidad de nombrarlo de forma diferente. De hecho, no me quiero, ya vamos a explorar un poquito más, pero estamos viendo acá en la cara medial otra circunvolución importante, este, singular, pero bueno, ahí lo vamos a explorar un poquito. Bueno, entonces, haciendo un breve repasito, eh, hemos visto el lóbulo de la ínsula. Voy a devolver el cerebro a su totalidad o más o menos a su totalidad, como para tener una vista de los otros cuatro lóbulos, el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Hemos visto, tanto en este como en el otro software, vistas superiores, laterales, inferiores, ¿sí? No lo vamos a hacer en este que no nos va a aportar mucho más que el otro. Y si me permiten o nos permiten con Roque, vamos a volver al software 3D Brain para comenzar una exploración de alguna de las regiones que se encuentran ocultas por los encéfalos. Y para ello voy a tomar del programa que me muestre solo el hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir ver una cara medial transparentada. Al otro hemisferio lo mismo, lo voy a retirar. Que me quede la cara medial del hemisferio derecho. ¿Por qué hago esto? Voy a poner el anotador para que no confunda. Roque, haceme acordar cuando empiecen a aparecer los nombres por todos lados. ¿cómo no? Porque en este hemisferio nosotros lo que vemos acá es una gran cavidad, un hueco muy grande que no lo es tal. ¿Por qué? Porque es verdad, nosotros tenemos cavidades internas por el cual circula líquido cefalorraquídeo, denominada los ventrículos. Pero esto que me está mostrando el programa, para que no se confundan, incluye también la extirpación del cuerpo calloso, el haz de fibras que conectan los dos hemisferios, que si me deja Roque, habíamos discutido si era funcional o no, voy a probar a ver cómo se ve, ¿sí? A pesar de que no nos gustaba mucho, miren cómo entró el cuerpo calloso, ¿no? Voy a volver a poner todas las estructuras para que se entienda
que el cuerpo calloso en la vista superior lo estábamos viendo de arriba, como una linita. Ay, lo agarré en un lugar que no tenía que agarrar el cerebro. Y en la vista lateral, cuando vemos, perdón, en un corte sagital, cuando lo vemos al cuerpo calloso, acá estamos viendo transparentado el hemisferio, ese cuerpo calloso se lo ve como una línea gruesa, gorda, en forma de C invertida, ¿sí? Que va desde regiones frontales hasta regiones casi occipitales, ¿sí? Bueno, tenía Es de razón. notar, es de notar que el cuerpo calloso, como habíamos dicho al principio, básicamente la función que tiene es interconectar los hemisferios izquierdo y derecho entre sí. Y como vos acabas de mencionar recién, vuelve un segundito la imagen del cuerpo calloso, disculpa Santi. Sí, sí. El cuerpo calloso acá no estaría, y acá y en la realidad, no estaría per se interconectando las porciones inferiores, ¿sí? Nótense que ahí básicamente lo que pareciera un pedacito de cinta que recorre, ¿sí? En sentido antero-posterior. Exacto, gracias Santi. Eso es el cuerpo calloso, y eso pareciera, si uno piensa eso como vamos a decirlo así, dos ciudades distintas que están interconectadas, ¿sí? De un lado al otro, ¿sí? Pero atenti con esto, están interconectados los hemisferios cerebrales entre sí. El cuerpo calloso no está conectando, ¿sí? Porciones intrahemisféricas, ¿sí? Ojo con esto. El cuerpo calloso sirve para que el hemisferio izquierdo y el derecho estén comunicados y no haga una cosa, un hemisferio controlando una parte del cuerpo que el otro hemisferio no sepa que está ocurriendo y por tanto tengamos un nivel de desorganización conductual y cognitiva terrible. Pero esa interconexión que está haciendo corresponde a la porción superior. Si ahora nos vamos hacia la vista lateral, saca el marcador, Santi, y pone esta misma imagen en una vista lateral. Gracias. Ahí lo que vamos a ver es que los lóbulos temporales no están interconectados entre sí por el cuerpo calloso. Atenti con ese dato, porque va a ser otra estructura, más que estructura, otra comisura, porque nosotros a los grandes conjuntos de fibras que interconectan los hemisferios cerebrales les vamos a llamar comisuras, y el cuerpo calloso es muy, muy importante, tengamos esto en cuenta, no va a estar interconectando los lóbulos temporales, sino que solo va a ser una comisura que en esta imagen no se ve, creo que Santi no la tenemos acá, una No, vez se lo podemos buscar después en el Anatomy Learning, que se llama comisura anterior, sí, pero no, que no es la la está en que este. conecta los lóbulos temporales entre sí y que es mucho más chica que el cuerpo calloso, pero que cumple la misma función, que es interconectar esos dos hemisferios entre ellos. Perdón, esos dos lóbulos entre ambos hemisferios. Bien, bien, excelente. Tal cual, nos encontramos con algunas limitaciones del software, pero las aclaraciones del profe vienen de 10. Bueno, ¿por qué vuelvo a esta imagen? Porque me sigue quedando sobre esa imagen del cuerpo calloso. Tampoco están acá un montón de estructuras subcorticales que también vamos a revisar pronto, que son los ganglios basales, tálamo, hipotálamo y todas las estructuras diencefálicas, ¿sí? A partir de esa aclaración, como para que ustedes tengan en cuenta cuando chusmeen esta imagen, vamos a explorar si las cavidades que tenemos a nivel interno en nuestro encéfalo, que terminan comunicándose con una cavidad a nivel diencefálico para luego finalmente llegar a la cavidad en el tronco. Voy a retirar las estructuras y me voy a quedar con esta imagen. Después la vamos a volver a poner para dimensionarlas, ¿sí? Tienen que pensar que lo que están viendo en este momento pintado de azul, el color está bien elegido, es una cavidad dentro de nuestro cerebro, es un hueco, ¿sí? Y en el cual hay líquido cefalorraquídeo. Esos huecos, esas cavidades, se disponen de forma lateral, uno en cada hemisferio, y son conocidos como los ventrículos laterales, ¿sí? Tu ventrículo lateral, el otro ventrículo lateral, no sé si cabe aclarar para no generar malos conocimientos, pero no existe el primer ventrículo y el segundo ventrículo. Solo existen los ventrículos laterales, que tienen esta forma también de ser invertida, pero a diferencia
del cuerpo calloso, esta estructura termina siendo un codo hacia adelante, ¿sí? E incluso tiene una prolongación posterior hacia atrás, hacia la parte más caudal. Tienen que pensar que en este momento estos ventrículos están mirando como si esta fuera la parte rostral anterior del cerebro y esta la parte caudal posterior del cerebro. ¿Sí? Santi, perdona que te interrumpa. Sí. ¿Podrías recuperar el tema de la transparencia? Así se ve de nuevo una cosa de... Bien, me esa- vuelvo a poner las estructuras encefálicas, Bien, las empiezo a arrimar, me gusta hacerlo en cámara lenta, le da como más punch. más punch, Bueno, sí. ponele una vista, eso, exacto, ahí está, una vista frontal si se pudiera. Es importante, chicos, que esta cosa rara que estamos viendo, que se llama sistema ventricular, que recién les comentaba el profe, básicamente lo que constituye, como él bien decía, es una estructura hueca llena de líquido cefalorraquídeo. Acá la idea que ustedes se tienen que llevar es que estas estructuras llamadas ventriculares tienen la función de hacer básicamente una especie de colchón para las presiones que pueda llegar a sufrir la masa encefálica, ¿sí? Esto es básicamente como si tuviéramos un colchón de agua por dentro del cerebro, obviamente que no tiene forma de colchón, tiene esta forma de ventrículos que ustedes están viendo ahí pintado de azul, pero si ustedes imaginan eso como una estructura líquida, ligeramente flexible, pueden darse cuenta del sentido fisiológico o evolutivo que esto se supone que tiene, ¿no? Que es el sistema ventricular, que es básicamente operar a la manera de un colchón que permita que cualquier presión que pueda venir desde afuera, desde el frente, desde cualquier lugar, por ejemplo, uno se cae al piso andando en moto a 120 kilómetros por hora y se pega con la cabeza, eso va a ejercer una presión en el hueso que va a impactar sobre la masa encefálica y puede destruir masa encefálica. ¿No? Que es el principal problema de tener un accidente en moto o en auto o en lo que sea, o cuando te golpeas tu cabeza, básicamente estás poniendo en juego tu cognición, tu motricidad y tu sensibilidad. Entonces, el sistema ventricular, entre las otras funciones que cumple la función de ser un colchón interno, cosa que cuando haya presión desde cualquiera de las periferias del encéfalo, esa presión no termine destruyendo masa encefálica. Si bien nosotros estamos viendo solamente el sistema de protección o de acolchonamiento, si ustedes lo quieren llamar de una forma así medio gaucha, interno, también hay otro externo que se llama sistema de las meninges. ¿Sí? El sistema ventricular es el que cumple la función de protección interna, entre otras funciones que cumple, que ya también las van a ver más adelante en la cátedra cuando vean sistema ventricular, pero es el que cumple la función de protección para el interior del cerebro. Por fuera del cerebro, ¿sí? Por fuera, incluso por encima de la corteza cerebral, existe una cosa llamada sistema meninges o sistema meningio, que ya lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero es importante que sepan que esa es la función que tiene, entre tantas otras, el sistema ventricular. Bien. Eh, Pensaba cuando hablaba Roque, ¿sí? Que esta imagen tridimensional que nos permite dimensionar este sistema ventricular, que cuando hacíamos el cerebro de la vaca, el práctico con el cerebro de la vaca, le metíamos el dedo y recorríamos con el dedo esto. Es importante o nos sirve mucho este software porque para acceder, y lo vamos a ver en el otro, en el Anatomy Learning, cuando cortemos el cerebro y nos metamos en una imagen, en un corte coronal, esto no va a tener esta forma. Va a depender del lugar que yo corte, la altura antero o posterior que yo corte, el corte que realice. Si yo hago un corte horizontal a esta altura, a esta cavidad la voy a ver como una prolongación larga, que es muy diferente que si yo hago un corte a esta altura, donde voy a ver un huequito y más atrás otro huequito, ¿sí? Por eso siempre nos pareció interesante a todos los profesores de esta materia tener estas experiencias que nos permitan dimensionar esta tridimensionalidad de las estructuras, ¿sí? Y un poco aportando lo que mencionaba Roque, tan importante es esa función que a nivel clínico médico la dilatación ventricular es un signo importantísimo de diagnóstico, porque significa que están agrandados los ventrículos, que puede haber una acumulación de líquido por alguna razón. Si hay una asimetría ventricular, también es un indicador clínico.
Y bueno, como verán ustedes, vamos a verlo en una imagen, después en un corte, pero hay una línea media entre los dos ventrículos que es muy finita y que cuando yo tengo un ventrículo que está agrandado o achicado por algo, esta línea media rápidamente se desdibuja. Y es lo primero que mira un médico diagnosticador en una imagen cuando la ve. Ventrículos y la línea media, el posible desplazamiento de la línea media. Pero bueno, haciendo fuera de esa disgregación, volvemos un poquito. ¿Por qué? Fíjense cómo los ventrículos laterales se comunican hacia un único ventrículo, ya en la cara medial del cerebro. Ya es un hueco en que las paredes de ese hueco son estructuras pertenecientes a los dos hemisferios cerebrales. Es decir, yo ahora voy a retirar un poquito las estructuras para quedarme con los ventrículos solamente, para que ustedes puedan ver cómo los ventrículos laterales se comunican a una cavidad interna medial única. Y ese sí es denominado el tercer ventrículo, cuyas paredes del tercer ventrículo son porciones talámicas y regiones hipotalámicas, de allí que tenga esta forma más parecida al hipotálamo, en la región anterior e inferior. Y aunque nosotros aquí estamos viendo un hueco, tenemos que pensar que al ser los ventrículos una cavidad, es decir, un hueco, esa porción de allí significa que hay sustancia, ¿sí? Esa porción de allí es otra comisura, pensando en las comisuras que ya mencionó el profe Roque, que une los dos tálamos, es decir, las dos paredes del tercer ventrículo, que ahora lo vamos a ver, a la estructura talámica, se comunican por la comisura intertalámica que pasa allí, por el medio del tercer ventrículo, dejando esta imagen como si fuese un ojo, un hueco en el tercer ventrículo. Ese tercer ventrículo se comunica por un canal denominado acueducto de Silvio, que atraviesa la estructura mesencefálica para llegar hacia las regiones del tronco que contienen el cuarto ventrículo y último de esta concatenación de cavidades. Voy a volver a poner las estructuras porque ahora sí las necesitamos para visualizar. Tercer ventrículo entonces en la cara medial, región diencefálica. Me voy a arrimar, a ver si me arrimo un poquito y se nota mejor. Roque, vos me ayudas, si no... Dale un poquito más todavía, hasta ahí. Ahí está, ¿sí? Tercer ventrículo, el acueducto de Silvio. Si se llegara a notar en la transparencia un poquito... Santi, disculpa que te interrumpa, sí, pero mostra de nuevo lo del tercer ventrículo más despacito con el movimiento del cursor para que los chicos no se pierdan. Los chicos y las chicas y los chiques. Ahí está. Bueno, exacto, eso es el tercer ventrículo. Eso que está ahí, estamos hablando básicamente, chicos y chicas y chiques, de la porción más central del cerebro. Fíjense a dónde está ubicado ese tercer ventrículo, no se lo olviden, porque básicamente está, como recordarán del primer práctico, definiendo la sección diencefálica. ¿Sí? Esa es la porción diencefálica del cerebro, para que no se lo olviden. El tercer ventrículo básicamente está compuesto por todas las estructuras, está rodeado por todas las estructuras diencefálicas. Tálamos a cada lado, hipotálamo hacia abajo, etc. Así que eso que ven ahí se llamaba tercer ventrículo. Santi, por ahí vos podés seguir lo mismo y mencionarles los ventrículos laterales y las tres porciones, y moviendo despacito el cursor. Bueno, te lo voy moviendo, ahí va. Te escuchamos. Perdón, sí. Entonces ahí estamos viendo los ventrículos laterales, que como decía el profe Redondo, tienen forma de C. Esas son las porciones posteriores de los ventrículos laterales. Se llaman laterales porque están ubicados hacia los costados del cerebro, chicos, ¿sí? Nosotros ahora lo estamos viendo de costado, pero si pudiéramos verlo de frente un segundo, Santi, disculpa que te interrumpa el recorrido. Claro, hay uno a cada lado, por eso se llama ventrículos laterales, ¿sí? No es por antojo, hay uno en cada hemisferio y están ubicados hacia los costados. Y tienen básicamente tres porciones. Volvemos de nuevo, Santi, a la vista que teníamos recién. Gracias. Esas tres porciones se denominan la porción anterior, perfecto, del ventrículo, muy bien, la posterior,
vamos hacia el final, hacia esa cola que está haciendo el ventrículo lateral. Perfecto. Y la porción inferior, ahí vamos. Excelente, Santi. Discúlpame que te haya interrumpido. No, está perfecto. Ahí está. Gracias, Santi. Te dejo seguir. Bien, bien. Bueno, ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, fíjense, es un tubito que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Este tercer ventrículo, si pudiéramos ver mejor la transparencia, la veríamos atravesar la estructura mesencefálica, ¿sí? La vesícula del medio. Y el cuarto ventrículo, si ustedes pueden ver acá, en esta región que protube, ¿sí? Tiene como piso a la protuberancia regiones vulvares y como techo al cerebelo. Si uno agarrara a este cuarto ventrículo y lo mirara de atrás, miren la forma que tiene, ¿sí? Transparentado. Y si me lo voy a alejar un poquito para que se vea mejor, si yo levantara el cerebro y lo mirara de abajo, también es como si levantara acá el cerebelo y lo que vería acá es una especie de rombo. ¿Por qué me detengo en esto? ¿Sí? Porque si ustedes han podido estudiar la formación vesicular y cómo cada vesícula era una precursora de estructura, saben que la protuberancia, el cerebelo y el bulbo vienen de una vesícula primaria denominada rombencéfalo, ¿sí? Por la especie de rombo a nivel estructural de allí, ¿sí? Bueno, este es el sistema ventricular. Lo hemos recorrido. No sé si Roque tenés algo para agregar más de este sistema. Vamos, si no, seguimos el recorrido. Solamente que los chicos presten atención, los chicos, las chicas y los chiques presten atención al detalle, Santi, del acueducto de Silvio. Ojo con la denominación, ¿no? Justamente, acércate un poquito, hacerle zoom desde ahí. Desde esa vista se puede. Hacerle zoom in. Ahí está. Un poquito más, Santi, por favor. A la hora de denominar las distintas partes del sistema ventricular, es importante que sepan que ese cañito finito, señálame por favor ahí el acueducto de Silvio Santi, si es tan amable. Ese cañito finito ahí, ¿sí? Fíjense que es muchísimo más delgado, mucho más grácil que el resto del sistema ventricular, y es por esa razón que tiene un nombre distinto, se llama acueducto. Eso no es un ventrículo per se, ¿sí? Es parte del sistema ventricular, pero es un acueducto, es como una pequeña canería muy finita que va recorriendo el tronco encefálico, en la porción mesencefálica sobre todo, y en ese achicarse y diferenciarse tanto del resto del sistema ventricular es que viene su nombre, ¿sí? Se llama acueducto, a diferencia de lo que ocurre más abajo, que tenemos el cuarto ventrículo. Santi, señálame, exacto, el rombo ahí del cuarto ventrículo, perfecto, exacto, y volvemos a la vista anterior de nuevo para que los chicos puedan ver cómo el acueducto de Silvio interconecta el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo, exacto, ahí está el cuarto. Ahí está el tercero, interconectándolos el acueducto de Silvio. Nada más, Santi, Bien, gracias. bien. Quedaría por agregar que el cuarto ventrículo termina en el canal medular, ¿no? Que este software No lo estaría no mostrando. lo estaría mostrando. Esto continúa por la médula en el canal central, ¿sí? Que Bueno, no es otra cosa, ojo al piojo, Santi, para los que ya vieron el práctico uno, que el interior del tubo neural es la parte más central. Es el tubo neural exactamente. recorriendo su evolución ontogenética y ensanchándose y achicándose para ir protegiendo el interior del cerebro. No es otra cosa que el interior del tubo neural que continúa hacia la médula, que habíamos visto en el práctico uno era la porción posterior del tubo neural, nada más que como estamos viendo ahora un sistema nervioso humano, sería la porción inferior, porque somos seres bípedos, a diferencia de el formato en el que se suele estudiar el tubo neural típicamente, que es el de animales cuadrúpedos, como habíamos visto en el primer práctico. Bien, bien. Excelente. Bueno, continuemos. Bueno, y para continuar con el recorrido y que nos tomen en serio y que no les estamos mintiendo, vamos a meternos en esta estructura
diencefálica, la más grande que tiene el diencéfalo, que es el tálamo. Estamos muy cerca del cerebro, lo voy a alejar. Fíjense la región en donde se encuentra el tálamo, el tamaño que tiene en el encéfalo, en el cerebro humano, y cómo los dos tálamos están unidos por la comisura intertalámica, que es el hueco que nosotros acabamos de ver al explorar los ventrículos, ¿sí? Habíamos dicho que los tálamos eran las paredes del tercer ventrículo, ubicado allí, y que estaban interconectados por una comisura. Ahora sí me voy a ver si me arrimo un poquito más. Por una comisura conocida como comisura intertalámica. Santi, perdona, métele separación a las estructuras. Bien, lo voy a aislar al tálamo, le voy a Eh, retirar. Ahí está, ahora sí lo Y van a ahora poder lo ver. vamos a ver como una pelotita. Algo que lo extraíamos fácilmente por el tamaño que tiene en el cerebro de la vaca, que tiene muchas funciones, dentro de las cuales la que nos gusta destacar más a nosotros es la del centro de relevo de todo el ingreso sensorial, salvo de uno de los sentidos, que es el olfato. El resto tiene que ser, tiene que pagar peaje en esta región nuestra, y es la primera entrada sensorial antes de ir a la corteza cerebral, ¿sí? Un moderador de todos los ingresos sensoriales. De allí en más, el tálamo posee un montón de funciones, de las cuales hemos dispuesto una clase pura y exclusiva para ello, que creo que la daba Roque en algún momento. Eh, Sí, en otros años yo le he dado esa clase. sí, ahora Y ha quedado en poder de los titulares ahora. así es. Importante destacar una cosa, Santi, que tú también les habías enseñado a los chicos en el práctico. Eh, los tálamos ya parecen ser evolutivamente el primer intento del sistema nervioso de ocuparse bilateralmente de las funciones, ¿no? Porque, como hemos visto en el práctico, la médula, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, todas las estructuras medulares o el tronco encefálico no tienen esta presentación bilateral, es decir, no tienen a cada lado del cuerpo una estructura que le es propia. En los tálamos sí, y sobre todo, y muy llamativo de esto, ya aparece una pequeña versión de lo que va a ocurrir evolutivamente después con los hemisferios cerebrales, porque se trata de dos grandes estructuras de sustancia gris, una de cada lado del cuerpo, interconectadas, perfecto Santi, ahí, interconectadas por un haz de fibras, ¿no? Es como si fuera un primer intento de la naturaleza evolutivamente de tener dos partes del sistema nervioso claramente separadas para cada parte del cuerpo e interconectadas entre sí por un haz de fibras o un haz de axones. Bien. Pensando en ello, hay postulados teóricos bastante controvertidos, pero en esta estructuración de los tres cerebros de McLean, hecha en 1950, utilizada a nivel práctico en algunas disciplinas por su versatilidad, más allá de muchas de las cuestiones este, que no son precisas, ubican al tálamo y algunas estructuras alrededor como el primer protocerebro y el cerebro reptiliano, ¿no? Junto con el hipotálamo, que es el que Correcto. vamos a explorar ahora. Sí, Roque. No, no, correcto, digo, nada más, Santi. ¿Qué hice ahora mientras hablaba? Me fui a la estructura del hipotálamo, que está por debajo de los tálamos. Nosotros tenemos que pensar que lo que estábamos viendo recién estaba aquí, superior, y un poco más posterior, que la estructura hipotalámica, la cual a mí no me gusta mucho cómo está graficado en esta imagen 3D, pero vamos a darle vamos a darle el changüí al programa de que se esforzó en hacer la estructura esta, ¿sí? Otra vez es una estructura diencefálica, medial, con funciones asociadas a nuestro mantenimiento de la homeostasis interna, nuestras respuestas también neurovegetativas, entonces, y por medio de ello a muchas otras funciones nuestro cuerpo, que repercuten a nivel hormonal también. Y bueno,
nada, está en esa estructura medial, inferior, en la base del cerebro, casi dejando la conectividad para el ingreso al torrente sanguíneo de todo lo que tiene que ver con las hormonas y con los neuromoduladores. Me voy a poner de nuevo todas las estructuras del hemisferio, ¿sí? Como para ubicarnos a dónde está ese hipotálamo. Bien, bueno. Santi, perdona que te interrumpa, pero en una de esas podríamos ahora recurrir al otro software Bien. para tener una visión más clara, porque no es fácil, no es No, fácil. no, no, esas estructuras no son tan fáciles. Buscate la de diencéfalo, andate una para atrás, creo que ahí está, diencéfalo, ahí la tenés, sería la quinta, exacto. A mí me gusta la primera, no sé si a vos te parece, si no podés Vista elegir. general, Exacto. carga, esta página a veces no carga, chicos, cuando ustedes la estén usando, cambien el explorador, no anden todos los exploradores y tengan paciencia y buena conectividad para usarlo. Bueno, ahí está. Desde acá sí se puede, si le pones una vista más superior, si pudiéramos verlo de más de arriba, eso. Ahí pintado de verde, eso que está pintado de verde ahí, esos son los tálamos. Ahí está ubicado. ¿Sí? Si le haces clic, Santi, al puntito celeste, le va a salir el nombre del chico. Tálamo, perfecto. Ahora también podrías tener una vista más caudal, si fuera posible, Santi, quisiéramos ver la parte de atrás. Sí, sí, estoy viendo Y cómo sigue. Ahí un está. poco. Ahí está, y ahora metele zoom in, se acercate, ahí te estás alejando. Está al revés. Ahí No está. me retes, Roque. No, no, por favor. Ahí estamos viendo, ¿sí? Básicamente la porción posterior del tálamo, ¿sí? Fíjense cómo tiene esas pequeñas pelotitas muy chiquititas, ya los vamos a ver, tienen un nombre específico en la clase de tálamo, se llaman núcleos geniculados, ya no es para entrar en ese detalle en este momento, pero así se ve desde atrás el tálamo, ¿sí? Es un huevo que pareciera estar recostado y que en la parte posterior tiene como dos pequeñísimas elevaciones medio redondas, ¿sí? Que van a cumplir algunas funciones bastante específicas, sobre todo en el procesamiento visual y auditivo. Y lo que está por fuera, pintado de otros colores, tales como azul y rojo, ya es otra cosa, eso no es tálamo, pero es importante que sepan que el tálamo no está solito ahí, aislado, como lo veíamos en el gráfico anterior. Está inmerso, si bien sabemos que está a cada lado del tercer ventrículo, también está rodeado por otras estructuras subcorticales, es decir, que están por debajo de la corteza, ¿sí? Que se denominan, Santi, te dejo a vos acá. Bien, los ganglios basales. Exacto. ¿Por qué se llaman ganglio y por qué basales, Santi? Porque qué bueno esto, toma de examen juntos. Bueno, básicamente son una gran bola de sustancia gris, son unos núcleos muy grandes y por lo tanto se los denominan ganglios, ¿sí? Una acumulación de somas, si bien varios tienen estructuras, o sea, los ganglios basales incluyen, perdón, a varias estructuras o subestructuras, dentro de las cuales en este esquema estamos viendo a tres de ellas por lo menos, ¿sí? La región del caudado, la más interna, medial y superior, la región del putamen, que en este caso no es ese, perdonen, es la región más posterior y lateral, que debería ser esta, ¿sí? Sí, efectivamente. Y una región denominada el globo pálido, que en su conjunto hacen estos núcleos que son subcorticales porque no están en la corteza, pero que tienen una conectividad muy grande a nivel cortical y a nivel también de otras regiones. De conectividad, con conectividad me refiero a que estas regiones tienen una conexión, muchos haces de fibras que llegan del tálamo, llegan de estructuras del tronco, llegan también de la corteza a nivel de biofeedback, de feedback, de información que retroalimenta, y que de aquí se comunican con regiones corticales
siendo una de las funciones principales o de las más destacadas, la regulación a nivel motriz, una moderación, una participación en el inicio de las conductas eh, menos voluntarias, pero en definitiva más automáticas. Y están atravesados también por una serie de axones y de haces de fibra en los cuales también permiten hacer esa división de las regiones a nivel interno. ¿Sí? Santi, Sí, los perdona, ganglios basales, perdón, porque a mí esta imagen que es esquemática y nos permite ver, no nos permite ver la disposición más real, sino que esto es como un esquema de los ganglios justo eso es lo que basales. te iba a decir. Si te vas al 3D Brain ahora Vamos y a te vas a cambiar. Master Ganglia, por ahí les podemos mostrarle a la imagen a los chicos sin el tálamo que estaba recién pintado de verde y solamente mostrando el sistema de los ganglios basales. Sí, ahora lo que vamos a hacer es meternos en estos Eco. ganglios basales. Fíjense, primero lo voy a dejar con las estructuras que se transparenten para que ustedes tengan una idea de cómo están dispuestos los ganglios basales, de lo parecido que tiene la disposición a los ventrículos, ¿sí? Incluso al comienzo de la exposición esta, cuando veíamos el cuerpo calloso, esta disposición de C invertida, ¿sí? Que llegan, que ahora en esta imagen que sí ya es mucho más fidedigna, uno puede ver que estos grandes núcleos, y de allí que se llamen ganglios, se presentan como una eh, es una gran bola, pero que, disculpen, no la estamos viendo como gran bola, porque lo que no figura en esta imagen son los haces de fibras que están interconectando y que atraviesan los ganglios basales, ¿sí? Que son los espacios que nosotros estamos viendo acá. Vista esta imagen, donde los vemos hacia ambos lados, voy a retirar las estructuras encefálicas para quedarnos solo con los núcleos grises de los ganglios basales, ¿sí? A nivel de los núcleos grises, tenemos que saber que quienes acompañan a los ventrículos laterales forman casi el piso de los ventrículos laterales y uno los recorre casi en la misma disposición. Fíjense que el ventrículo lateral es la región del caudado, que a nivel de aprendizaje yo, digamos, me lo he aprendido el nombre como que al estar pegados los ventrículos en donde hay líquido y en el líquido hay un caudal de líquido, entonces el pegadito es el caudado, pero es solo a modo de aprendizaje, nada, no es a nivel, no es que sea por eso. Sí, el Entonces, nombre, la denominación de núcleo caudado, Santi, recordémosle a quienes están escuchando, proviene en realidad de que eso pareciera ser una estructura con cola, ¿sí? sí, Recordemos que cauda significa cola y por lo tanto a esa estructura que estamos viendo se lo denomina núcleo caudado porque pareciera básicamente tener una cola que es eso que está siguiendo hacia abajo ahí con el cursor el bien. profe. De hecho, en las porciones, ¿sí? Se la denominan como la cabeza del caudado y en las regiones posteriores muchas veces en el término coloquial la cola del caudado. Correcto. Exactamente, ¿sí? Bueno, ahí les marqué el caudado específicamente. Esto tiene lindo el, el software este. Me quiero ir al putamen. ¿Por qué me voy directamente al putamen? Se retiran todas las otras estructuras porque sabemos que el caudado tiene un haz de fibra que lo atraviesa y lo separa del putamen, que está más alejado, más lateral, pero que en el conjunto, este haz de fibras y de conectividad, si me pudiera ir rápido al otro software, rápido, disculpen que vayamos y que vengamos, ¿sí? Ese haz de fibra y conectividad lo hace en una estructura funcional, ¿sí? Que acá la estamos viendo ahí en celeste y en rosada acá, y con el haz de fibra que está en el medio, que en el otro software no está, que hay aire acá, formando el cuerpo estriado. Es decir,
El cuerpo estriado incluye a la región del caudado con la del putamen, con los haces de fibra de la cápsula interna, que lamentablemente al ser invisible no la podemos ver, pero uno tiene que intuir que esos haces de fibras pasan por esta región. ¿Mm? Santi, volvete un segundo al otro soft, un segundito. Sí, sí, vamos y venimos. Como verán, esta versatilidad es un poco la exploración que los invitamos a hacer ustedes del software. Bien. En la denominación de cuerpo estriado, de nuevo, para que vayan asociando los nombres de las estructuras en su memoria, no es casual. Estriado porque básicamente presenta algo muy similar a estrías, ¿sí? Esos haces de fibra que recién marcaba el profe y mencionaba, parecen, cuando uno lo ve en un cerebro, en un corte de cerebro real, parecen estrías, ¿sí? Literalmente. Entonces, esa es la razón por la cual a ese conjunto de núcleos que involucran al caudado, la cabeza del caudado, el putamen, el globo, se los va a denominar cuerpo estriado porque está atravesado por estrías, que no son otra cosa que conjunto de fibras, de axones, que van atravesando, ¿sí? Como les está señalando el profe, o interconectando esas estructuras para llevar información de un lugar al otro. De ahí el nombre de cuerpo estriado. Tal es así que en el práctico tenemos un cerebro de humano y uno puede en el corte coronal tocarlas y toca las estrías. Realmente toca como si fuesen las estrías. Ahora entendí la maqueta esta, por qué le pifié cuando quise decir el caudado. Porque efectivamente este es el caudado, pero a nivel práctico han retirado parte del caudado en esta región para poder ver el globo pálido, más interno, ¿sí? Esto como para que lo tengan en cuenta, yo no seguía convencido, pero fíjense de este lado que no lo han retirado, cómo se ve el caudado y en la otra punta el putamen, ¿sí? Y el globo pálido, que es el que está metido más a nivel interno, ¿sí? Este globo pálido, fíjense, tiene la forma. Nosotros cuando usualmente lo estudiamos en un corte coronal, vista del frente. Voy a ver si me puedo traer las estructuras de nuevo rápido. Me traigo el cerebro, ¿sí? Yo le corto a nivel coronal y lo que veo es esta figura, ¿no es cierto? Pero en la tridimensionalidad del globo pálido, miren la forma que tiene, ¿sí? Y además se llama pálido porque en la tinción que nosotros hacemos del tejido, esta estructura es muy rica en haces de axones. Por lo tanto, la densidad poblacional se entremezcla con la densidad de axones y el color grisáceo es un poco más pálido. Y de allí que toma su nombre de globo pálido. A los ganglios basales les vamos a agregar unas estructuras más anteriores. A ver si sacamos esto y sale, no tengo que andar mostrándola exactamente, que son las regiones del núcleo accumbens, unos reforzadores de la conducta, una región que tiene mucha avidez para reforzar algunas conductas como la ingesta de sustancias, por ejemplo, ¿sí? Y luego esto que está flotando en el aire, que ya no me gusta tanto que lo veamos así medio en el aire. ¿Por qué? Porque son regiones ya pertenecientes al mesencéfalo, forman a nivel funcional. Funcional es decir que están participando de un sistema de conectividad y por lo tanto participan en funciones similares, lo que es la sustancia nigra a nivel mesencefálico y la conectividad que tiene con los ganglios basales, ¿sí? Pero bueno, esto es un poco a nivel de la descripción neuroanatómica, ya iremos viendo de a poco a nivel funcional qué es lo que va haciendo cada estructura. Yo diría, Santi, detenete un segundito ahí, ya como para ir cerrando esta parte, Bien. que es importante que los chicos tengan en cuenta a la hora de ver esta imagen, poner un poquito frontal, por favor. Ahí está. Los ganglios basales están ubicados a horcajadas, como si estuvieran cabalgando los tálamos, ¿sí? En esta imagen acá los tálamos no se ven, hay un espacio vacío. Estarían acá. ¿Sí? Tampoco vemos, exacto, estarían ahí los tálamos.
Entonces, a la hora de estudiar esto y a la hora de tratar de entenderlo, hay que tener presente que básicamente ese espacio que tenemos ahí vacío está ocupado por el tálamo que le corresponde a cada hemisferio, y de ahí la conformación, ¿sí?, que tiene, no solamente por la continuidad de seguir con el piso del sistema ventricular, ¿sí? Ahí tenemos el núcleo caudado que está, parece ese gusanito con la cabeza hacia abajo que se va para atrás. ¿Ah? Señálamelo ahí, por favor, Santi, si Sí, podés, al núcleo caudado. ahí me gusta más cómo se ve la Ahí ballenita. está. Exacto, ahí se ve lo que algunos llaman la ballenita. Pero ahí por debajo nosotros tenemos a los tálamos, que en esta imagen no están, y por arriba tenemos el sistema ventricular, que por supuesto a los fines de la imagen tampoco se muestra. Pero tengamos siempre en cuenta que cuando nosotros estemos viendo a los tálamos, automáticamente tenemos que pensar que hacia los costados y por encima están rodeándolos, ¿sí?, los ganglios basales, ¿sí?, con el núcleo caudado conformando la parte superior. Hacia los laterales en realidad ya tenemos lo que se va a llamar núcleo lenticular, que está compuesto por el putamen y el globo pálido, desde afuera hacia adentro. Bien. Bueno, vamos bien. Vamos. Bueno, hemos hecho un recorrido por las vistas del cerebro, por las cisuras principales, los lóbulos, nos hemos metido en algunas estructuras subcorticales y siguiendo hacia la región más caudal, bajando un poco, nos vamos a meter en estas estructuras del tronco encefálico, las cuales son tres las más destacables. El mesencéfalo, que es la primera estructura que vemos bajando del diencéfalo, conectado con el tálamo. En una vista posterior podemos verle estos abultamientos llamados los colículos superiores e inferiores, de acuerdo a la disposición que tienen. Santi, Sí, disculpa. perdón que te interrumpa, sácale las estructuras porque no se ve muy bien. Bien, bien, bien. Al menos Retiramos los hemisferios. Quería ubicar, pero el tronco, bueno, más o menos que sabemos ahí todo está, ahí está, ahí se ve. dónde está. Y es más, me puedo arrimar ahora un Eh, poquitillo Ahí tenemos una vista para verlo más lindo. completamente posterior del tronco encefálico. Bien. ¿Sí? Ahora sí es. Bueno, ya te fuiste Esto. por el otro lado. Sí, sí, ahora me vengo al anterior. Bueno, bueno. Esas dos estructuras ahí que está, en realidad son cuatro que está señalando el profe Redondo, ahí se ven dos pelotitas bien grandes, eso, las dos mediales y las dos que son incluso más grandes, más inferiores, esas ahí, esas, Santi, esos son lo que recién nombraba el profe, que son los famosos colículos superiores e inferiores. Hay dos que son superiores y dos que son inferiores. Los dos inferiores son mucho más grandes y son los cuatro, son componentes mesencefálicos, ¿sí? Son centros de relevo de información visual, los dos de arriba, Sí. y auditiva, los dos de abajo. Nada más, Santi, perdona, era Bien, bien. simplemente. Eso a nivel de aprendizaje también uno piensa qué tiene más alto los ojos o las orejas y fácilmente accedemos a ese conocimiento. Y a modo de examen, si yo veo al mesencéfalo desde arriba, de una vista superior, me encuentro con eso, Roque. No me acuerdo qué es ese hueco. Ese hueco de ahí, profe Santi, se llama acueducto de Silvio. Y no es El, otra cosa que la continuación del sistema ventricular que estábamos viendo contigo hace un rato, que se achicaba. Exacto. ¿Qué ahí vas a está. intentar mostrar? Ahí Ahí está. está, solamente el ¿Sí? mesencéfalo. Solo mesencéfalo, lo veo por Ahí, arriba, lo veo por abajo y veo entonces esa el cavidad. agujerito. Ahí está. El mismo agujerito ahí señalado. Perfecto. Visto desde abajo, que no es otra cosa que el sistema ventricular en la parte más finita que tiene, que se denomina a la altura del mesencéfalo acueducto de Silvio. Va a cambiar de nombre, cuando vaya más hacia abajo se va a llamar cuarto ventrículo y cuando vaya más arriba se va a llamar tercer ventrículo, porque el tercer ventrículo, que es superior, y el cuarto, que es inferior, están interconectados por un agujerito muy chiquitito llamado acueducto de Silvio, que es ese hueco que se ve allí. Excelente, excelente, profesor. Aprendí de usted, profesor. Sí, sí, tiene un 7, vaya.
Bueno, en definitiva, siguiendo, me voy yendo caudalmente, veo una estructura que protube, que hace como un puente entre el mesencéfalo y lo que sigue. Es la protuberancia o puente. La pueden encontrar con los diferentes nombres, En ¿sí? algunos lugares también figura como pons, que significa puente en francés. Sí, de hecho, miren lo que tengo acá. Pons, ahí está. Pons. Exactamente. Mirá el tamaño que tiene. Una belleza. Es gigante. O sea, comparativamente, mirá cómo sobresale. O sea, Sí, sí, sí. Eso, es como, eso está. es como una pieza de rompecabezas que hubiesen querido encastrar, no entraba, era demasiado grande y la pusieron a la fuerza en el medio del bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Bueno, acá hay muchas estructuras, muchos núcleos que participan tanto a nivel de la activación general como también como centros de relevo motor, de salida motora, participan muchas cuestiones automáticas de nuestros movimientos y bueno, hay muchas vías, tiene una conectividad también sensorial ascendente muy rica. Y fíjense Santi, cómo en esta parte sí, vemos también un huequito, pero que desaparece rápidamente en esta primera forma de triangular, que era exactamente lo que había marcado el profesor Roque, el comienzo del cuarto ventrículo, que tenía esta forma de rombo y que aquí nos está mostrando la parte superior de ese rombo. exacto, ¿Sí? exactamente. Santi, por ahí, no sé si será mucho vos que pensás, pero por ahí podríamos mostrar de nuevo el sistema ventricular rápidamente Sí. para que puedan ubicar el cuarto ventrículo y después volvemos a la protuberancia para que puedan ver dónde Total, el estaría. que llegó hasta la hora y media que estamos ahora, Claro, ahí ahí está. estamos, con el cuarto ventrículo. Poner una vista más, Sí, más sí. caudal, más posterior. No, lo voy a dejar con todo el cerebro Bueno, como quieras. para que se vea el tronco y Pero me viste, voy a ahí, arrimar. ahí va. Eso era lo que tocaría. Perfecto. ¿Sí? Ahí me estoy arrimando. Ustedes fíjense que lo que no estamos viendo acá, cuando vemos a la estructura del puente o de la protuberancia, que es este, ¿sí? No le vemos tampoco el techo, que es el cerebelo. Vemos cómo ese cuarto ventrículo comienza con esa forma, que es la que vemos exactamente como lo mencionó Roque, en el pons. Tendrás que darle vuelta para que. Ahí está. Ahí, Ahí está la ¿sí? cavidad. Esa es la cavidad del cuarto ventrículo. Bien, bien. Y terminamos con las regiones del tronco, llegando al bulbo, ¿no? Esta especie eh, de ensanchamiento que vemos en la región más anterior, vamos a adelantarlo, que tiene que ver con la decusación de las pirámides, estas bases de fibras que van de una vía de un hemicuerpo, cruzan al otro en todo el ingreso sensorial, que también me muestra en la parte posterior este piso terminado del cuarto ventrículo y que se proyecta en la parte más caudal, la parte más posterior, a el comienzo de la médula, que es hasta donde llegamos en este software. Acá vamos a tener que empalmar para seguir con el... Santi, antes de que te pases al otro Sí, software, a la parte de la médula, que lo vamos a hacer un poquito más adelante, supongo, pero una cosa importante a notar por ahí cuando utilicen el software los chicos o por ahí cuando se encuentren con la literatura directa que la cátedra tiene, el bulbo raquídeo muchas veces también recibe el nombre, sobre todo en la literatura anglosajona, de medula oblongata, sí que es como te señor. aparecía recién ahí, que no quiere decir otra cosa que un ensanchamiento, una oblongación de la médula, ¿sí? Dependiendo, como siempre sabemos, en otras materias también pasa lo mismo, con cualquier disciplina, distintas corrientes o distintas teorías le van dando diferentes nombres a los mismos fenómenos, a las mismas estructuras. En el caso de la neuroanatomía no hay tampoco esas salvedades. Así que podemos encontrar muchas veces al bulbo raquídeo mencionado como medula oblongata, que quiere decir ensanchamiento
medular, pero en realidad no es médula, esto ya es tronco encefálico, y nos damos cuenta básicamente porque en determinado sector superior de la médula ya vemos el ensanchamiento propio del bulbo raquídeo. Bien, perfecto. Cerramos con este software antes de irnos al otro con nuestro cerebelo. Es decir, la región más posterior conectada por medio de pedúnculos, ¿sí? Que hacen el techo del cuarto ventrículo, que lo veríamos allí si lo levantáramos, y que tiene también una participación moderadora. Durante muchísimo tiempo se lo ha pensado solo asociado a sistemas motores de coordinación, de salida, pero ya sabemos que participan a nivel moderador de toda la actividad cognitiva también, ¿sí? Así que bueno, nos mudamos de software. Nos mudamos de software, Santi, me parece que ya han podido identificar las principales estructuras que nos interesaba mostrar con ese. En ese venimos a nos vamos atrás. Fíjense que tenemos todo acá. Acá, chicos, la idea es que ustedes exploren, que ustedes vean. Nosotros vamos a tener una clase de consulta el viernes. Ya será informado bien el horario por el aula virtual, en donde podremos sacarnos la duda entre todos. Que ustedes puedan utilizar el software durante la semana para jugar un poco. Bueno, ¿nos metemos en la médula? Sí, es solo agregar, Santi, clase de consulta que será grabada también para quienes no puedan asistir, como todas las clases que tenemos acá en la cátedra por ABP en esta nueva época de coronavirus. Así que quienes no puedan asistir a la clase de consulta por disposiciones de horario o lo que sea, les va a quedar grabada y podrán aprovechar las experiencias de lo que consulten los otros. Bien, bien. Bueno, hemos abierto un corte de la médula en este programa de Anatomy Learning y una cuestión a que tengan en cuenta por la nomenclatura de las imágenes en los libros. Usualmente lo que suele suceder es que la parte más dorsal suele aparecer arriba y la región ventral suele aparecer abajo. Sin embargo, en este software, cuando uno lo abre, ve la imagen invertida. ¿Y cómo nos damos cuenta que es la imagen invertida? Bueno, Nos damos cuenta por el tamaño de las astas grises, profe. Bien, bien, Roque. Uno podría decir que hay varias razones, varias formas de darse cuenta. Una es lo que dice, primero, en esta disposición de H, vemos astas, a lo que le llamamos astas, a estas prolongaciones de núcleos grises. Sabemos que acá la disposición de la sustancia gris es interna y la sustancia blanca es externa. Acá se ve rosita más clarito y rosita más fuerte, o naranja, ¿sí? Ese ensanchamiento que dice Roque y que se ve en las astas ventrales es porque las astas ventrales suelen tener neuronas, ¿de qué clase? Motoras. Motoras, que son multipolares y tienen los somas en estas astas. Mientras que en las astas dorsales, yo me voy a tomar el atrevimiento, si no les molesta, de ponerlo como el libro, si puedo manipular esto. Gracias. Como el libro nos suele, claro, como el libro nos suele mostrar a nosotros la médula, ¿sí? Bueno, y en esta vista, ¿sí?, lo que podemos ver es que esa conglomeración de somas está afuera, en la raíz dorsal del ingreso de la información, que se conglomera en este ganglio, que es conocido como el ganglio de la raíz dorsal, que el profesor Roque nos va a enseñar qué tipo de neurona tiene. Ah, muy interesante. Se llaman neuronas unipolares. Esto ya lo deberían haber visto en el primer teórico, me parece. Es un tipo de neurona que tienen básicamente un soma, como cualquier tipo de célula, pero en vez de tener por un lado las dendritas, todas así como un sistema súper arborizado, tienen un solo proceso que sale y que rápidamente se divide en dos. Es como si fuera un pasillo, y de ese pasillo hacia un lugar, hacia la izquierda, un axón, y hacia otro lugar, hacia la derecha, el otro axón. Se llaman unipolares porque tienen un solo proceso, una sola salida, y eso hace que cuando se juntan varias de esas neuronas, como ocurre ahí en el ganglio de la raíz posterior,
esa aglomeración, todo ese rejunte de neuronas, hace que se parezca más hinchado, más grandote, y en realidad lo único que tenemos es varias neuronas dispuestas todas juntas, que tienen una salida que va una hacia la periferia, a traer información que viene desde el medio externo. Gracias, Santi, por recorrer de dónde vendría la información. Ahí está con el mouse, entra, llega ahí el soma y después sigue el otro proceso que se divide y entra a la raíz posterior de la médula. Se llaman ganglios porque justamente presentan un ensanchamiento. Son los ganglios de la raíz posterior de la médula. Bien. Que estudiarán en las clases del ingreso sensorial somatosensitivo mucho mejor, y también la funcionalidad de que tenga un proceso que no tenga que andar haciendo demasiada sinapsis, sensar el mundo, no vaya a ser que el mundo se mueva más rápido. Claro, exactamente, ¿sí? Bueno, acá ustedes pueden explorar, tengan cuidado porque hay algunos nombrecitos, como por ejemplo el surco lateral posterior. Nosotros le llamamos al ingreso de la raíz posterior, o la raíz ventral, que es la salida a la raíz motora, para volverse en un nervio mixto que tiene las dos informaciones. Pero acá el software le llama a estos los surcos lateral posterior, un surco intermedio posterior, y bueno, este sí ya lo pueden encontrar en los manuales nuestros, un surco medio posterior, un surco medio anterior. Vemos en el centro este canal que veíamos del cuarto ventrículo. Habíamos dicho que se prolongaba por la médula. Bueno, esto lo vemos en el centro de la médula. Y toda la disposición de la sustancia gris, ¿sí? Uno la puede subdividir en este tipo de regiones: las astas posteriores, las astas anteriores. Y en determinados segmentos de la médula, a ver si puedo hacer acá eso de cortar y exploro un poquito. Si pongo este corte, me parece que no, che. Si me voy más para atrás. ¿Qué quieres cortar? No era el corte que tenía que hacer, perdonen. Me vengo para acá. No era el corte que tenía que hacer. Quería irme más a donde se vieran las astas laterales. No estamos a la altura de un asta lateral. Voy a probar de nuevo, cortar, pero si este no es el corte. Mientras el profe va intentando encontrar esa imagen, yo les comento una cosa a quienes están viendo y escuchando esto. Básicamente toda la estructura de la médula en todo su recorrido, ustedes tienen que pensar esto como si fuera una gran manguera, ¿sí? O sea, una estructura que puede llegar a medir 80, 90 centímetros largo, dependiendo de la altura de la persona, pero en toda su conformación interna tiene adentro, ¿sí? Sustancia gris que ahí pareciera tener una forma de H, y por fuera es sustancia blanca. Y como toda H, tiene dos palitos arriba y dos palitos abajo. Si bien, por supuesto, la naturaleza no dibujó esta H como si fuera una H escrita a mano, pero hay algunas porciones de la médula donde en vez de parecer una H, parece un asterisco. ¿Sí? Es decir, no hay solamente 4 palitos, 2 arriba y 2 abajo, sino que aparecen 2 palitos de sustancia gris a los costados, ¿sí? Como si le agregáramos a una letra H mayúscula o continuáramos la línea media de la H mayúscula por fuera de los palitos, y parecería algo más similar a un asterisco, y eso se llama astas laterales, y está solamente presente en 2 porciones de la médula. Esas astas laterales aparecen porque contienen neuronas que controlan muchas de las funciones vitales organismo, como son, por ejemplo, no controlan, sino que llevan información de los centros que controlan, mejor dicho. Por ejemplo, los latidos del corazón, la contracción y la dilatación de los pulmones, o los movimientos intestinales. Entonces, rápidamente ustedes ya podrán ir asociando que la presencia de las astas laterales en la médula espinal está implicada, ahí en la imagen no están, no los puede encontrar el profe. No se puede hacer. Pero bueno, las astas laterales tienen... Estarían en estas regiones. Exacto. Tienen funciones de regulación autonómica, es decir, de órganos y de tejidos que no controlamos voluntariamente y que son vitales para nuestra supervivencia. Y por eso aparecen en 2 secciones de la médula, que es justo a la altura a donde están esos órganos. Una porción cercana al tórax, donde incluso la presencia de estas astas laterales hace que
la conformación de la médula se ensanche, parece como, ¿vieron la botella de Coca-Cola? Que es como finita arriba, después se ensancha, se vuelve a afinar y después se vuelve a ensanchar abajo. Bueno, el concepto es el mismo. Son los ensanchamientos esos medulares los que corresponden a la presencia de las astas grises laterales que van a ocuparse justamente de regular funciones autonómicas tales, latido de corazón, tales dilatación o contracción de los pulmones, o si nos vamos más abajo, hacia las porciones más lumbares, más sacras de la médula, movimientos intestinales, contracción de los esfínteres, regulación de la micción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en cualquier imagen prototípica de la médula vamos a ver las astas grises superiores e inferiores que dan forma de H. Ahora, si vemos que aparecen las astas laterales, quiere decir que estamos ya en presencia de una región de la médula ensanchada, típicamente asociada al control autónomo. Bien, bien. Bueno, lamentablemente, tal vez en alguno de los segmentos de este software se pueda ver. Vos sabés, Eh, antes yo probé el otro día y intenté recorrer la bueno, médula, pero no pude. yo No. a nivel eh, de pragmático, porque ya estamos terminando, ya hemos hecho como un recorrido, ¿sí? Quería mostrarles, me metí, cada parte de este programa de Anatomy Learning tiene eh, un cuestionario que lo van a ver como quiz. A veces tiene varios para cada estructura, ¿sí? Uno puede jugar un poco con eso, como quien estudia, quien se capacita, teniendo en cuenta también de algunas diferencias entre lo que vamos a ver en los manuales nuestros y lo que muestra el programa, porque por ejemplo acá tienen que volver a recordar que la figura nos aparece invertida, que me doy cuenta por las astas estas anchas, que son las ventrales, y porque me doy cuenta que tengo el ganglio de este lado, por lo tanto estas son las astas dorsales. Entonces si a mí me pregunta el quiz, ¿dónde está el cordón anterior? Yo voy a tender a pensar en la región anterior porque estoy estudiando del libro mío de neurociencia. Cuando acá, al estar al revés, uno podría pensar cordón, ¿no es cierto? Sí. Bien, vamos bien. Y uno va respondiendo este, a esto, al cuestionario. Esto también voy a aprovecharlo porque van a ver una forma de denominar todo lo que tenga que ver con los cordones, con la sustancia blanca. Muchas veces aparece con la denominación de cordón, otras veces no, otras veces aparece como fibra, los haces de fibra. La denominación en la médula es muy sencilla, si es anterior, si es posterior, si es lateral. Lo mismo pasa para las comisuras. Las comisuras siempre son, en este caso, la sustancia gris que está uniendo. Tenemos los surcos medios, anterior y posterior. Acá el posterior me queda de este lado. Bueno, y así uno puede ir resolviendo el canal del epéndimo aquí y resolviendo las encuestas. Bueno, Cae de maduro, Santi, que el día de la clase de repaso vamos a hacer estos mismos ejercicios online con quienes puedan asistir, ¿no? claro, sí, sí, nos vamos a divertir un poco. Piénsenlo que esto lo pueden hacer incluso de estructuras mucho más complejas, ¿sí? Explorando diferentes visiones. Yo acá me metí en estas estructuras diencefálicas, en un corte que no hemos repasado, entonces uno puede, esto está esquematizado, puede ir razonando qué es lo que va viendo en cada imagen e ir recordando cómo la estructura que estaba más cercana a los ventrículos era el caudado, y entonces el más lejano era el putamen, y entre los dos hacían el cuerpo estriado. Por lo tanto, este debería ser el globo pálido, y esta estructura, todos estos ganglios basales rodeaban a una estructura que me dijo el profe que era el tálamo. Y a mí me hablaron de una comisura intertalámica. ¿Cómo le llama el software? Aparentemente, si no me equivoco, adhesión intertalámica, ¿sí? Y bueno, y vamos a jugar seguramente un poco, como dice el profe, con todo esto, pero ustedes pueden explorar. La invitación es a que lo hagan. La invitación es a que lo hagan. Pueden recorrer el software por todas las regiones y poder explorar incluso algunas cuestiones que hemos explorado poco. Bueno, eh,
espero que haya servido. No sé si el profe quiere agregar algo más. No, de momento creo que hemos cubierto todo lo que nos habíamos propuesto, Santi. Seguramente van a surgirles muchas dudas. A quienes vean este video las vamos a ir respondiendo. Por supuesto que pueden volver hacia atrás el video y tratar de comprender lo que no hayan ido pudiendo desmenuzar desde sus casas, pero para eso está también la clase de consulta. Y aclarar algo que es importante, obviamente lo que hemos visto hoy acá en el práctico nunca va a reemplazar la experiencia de diseccionar un cerebro real, como puede ser el cerebro de una vaca, que es lo que más a mano tenemos para diseccionar, o entrar en contacto con las muestras o los cerebros completos que pertenecen a la conexión del profe Beltramino, que ha heredado la cátedra. Pero bueno, es una buena aproximación, dadas las circunstancias, y es solamente a la manera de una guía para que puedan entender la tridimensionalidad del cerebro y estudiar del libro, que es de donde nosotros recomendamos más fuertemente que estudien. Esto sirve para guiarlos y darles una representación tridimensional, pero no reemplaza a la literatura que tienen como obligatoria. Ayuda mucho, pero sentarse enfrente de las imágenes del libro es fundamental. Bien, bien. Bueno, y yo agregar que por la longitud que tiene esto, si han llegado hasta acá, agradecerles el tiempo este, que le han dedicado, ¿no? Que esto ha sido con esfuerzo nuestro también, intentando que sea lo más ameno posible, así que, bueno, si les ha servido, nos sentiremos de alguna manera agradecidos también por ello. Nos veremos entonces con los que puedan en la clase de repaso el viernes. Y bueno, estaremos en contacto por medio de los foros y las aulas, los chats que tenemos a disposición. Perfecto, Santi. Bueno, que tengan una linda noche, tarde, mañana, dependiendo en qué momento vean el video. Saludos a todos. Saludos.